el presidente actual y el casi seguro presidente nuevo, cosa que no venía sucediendo hasta este momento. O sea que también hay una frase que dice, no hay nada más eficaz para despertar a un mamado que un susto. Mamado, se dice mamado en México, un borracho. Bueno, entonces acabo un pequeño gesto al revés de lo que ustedes están contando, de que digamos como que la ciudadanía reclamó, los periodistas reclamaron, que el presidente actual y el que muy posiblemente sea electo se dirijan la palabra, porque estamos en el mismo barco, es el mismo país. Así que tú me dices que desgraciadamente ahí eso no está sucediendo. Porque ¿cuánto lleva López Obrador? Todavía no cumplió un año. Está para el año apenas. Bueno, qué pena, ¿no? Bueno, la pincelada ha sido un poco desalentadora. Bueno, volvamos a lo nuestro, al PowerPoint, ¿no? Tercer elemento. Sí, ¿me querías decir algo? Sí, bueno, o plantearlo, ¿no? De por qué México sigue saliendo con altos estándares de felicidad a nivel mundial. Y más, sin embargo, la estructura política, la infraestructura, todo lo que conlleva nuestra economía no es nada alentadora, ¿no? Yo creo que algún día tienes tiempo discutir un poco eso, ¿no? Porque es un país tan feliz, no nos va tan nada bien, ¿no? Está bueno ese tema. De hecho, algo en eso. Te propongo que te lo anotes para cuando estemos en el módulo de motivación. Dentro de la motivación está el optimismo y el sentirse bien. Lo que aproximadamente, después lo debatiremos, se podría llamar felicidad. Es muy bueno tu interrogante. ¿Por qué? De hecho, tengo entendido que el pueblo que salió como el pueblo más feliz del planeta fue Puerto Rico. Yo conocí Puerto Rico, estuve ahí 3 veces, en una me quedé un mes, todo por trabajo, y la verdad que me pareció un pueblo encantador, pero Puerto Rico también está lleno de problemas, pero salió primero. Y no salieron primero los japoneses o los norteamericanos que tienen el estándar de vida más alto. Muy, muy bueno la inquietud tuya. Vamos a investigar juntos, a ver qué ocurre, por qué sucede eso. Bueno, lo dejamos. Es lo único que no se han podido robar los políticos. ¿Cómo? Ah, lo que no han podido es robarse. Bueno, pero eso que suena como una broma tuya, ¿no? También tiene mucha importancia. Es decir, cuando hay problemas como los que hay en nuestras sociedades, nosotros no podemos inmolar nuestra vida completa por lo que sucede. De alguna manera hay que tener proyectos propios, hay que encontrar el camino de la paz mental o de la felicidad, o como lo quieran llamar, cada uno de nosotros. Porque si no, también el conjunto de dónde saldría una sociedad más armónica, una sociedad más equilibrada. Lo que a mí me parece que sucede, tanto en México como en Argentina, comparado, qué sé yo, por ejemplo, con Suecia o con Noruega, es que son sociedades muy poco homogéneas. Hay demasiada desigualdad económica, demasiada desigualdad cultural, demasiada desigualdad social. ¿Lo consideran así o tienen otra mirada respecto a eso? Son países grandes, México ni hablar, la población de México es muy grande, y hay desigualdades enormes. Sin embargo, está, si no me equivoco, sigue estando entre las 10 economías más importantes del planeta. ¿Ustedes qué dato tienen del PBI de México? ¿No está noveno o décimo? Según yo, está entre los primeros 20. A ver. ¿Entre los primeros 20? Bueno, después voy a investigar eso también. Como unos 10 años, por ahí sí estuvo en los primeros 10, pero creo que ahora ya no, ya. Bueno, vamos a investigar eso para tratar de hacer una cruza de datos, ¿no? Sí, estamos como en el 15 ahora, creo. Felicidad y cómo está con la cuestión económica y social. Bueno, entonces el último punto de este PowerPoint es que una emoción es la interacción entre pensamientos y valoraciones cognitivas, cambios fisiológicos y, por último, el comportamiento
con el que respondemos a las acciones a las que tendemos ante un hecho externo. O sea, a lo último se agrega el tema del comportamiento. ¿Y quién me quiere dar un ejemplo de por qué una emoción está compuesta? A ver, ¿quién de ustedes quiere redondear con un ejemplo los tres componentes de una emoción? Pensamientos, cambios fisiológicos y comportamiento. Pero con un ejemplo concreto. ¿Quién propone un ejemplo? Donde podamos advertir cada uno de esos tres elementos. Lo cual después nos va a llevar a un ejercicio, ¿no? Pero ahora para entender la discriminación entre los tres componentes. ¿Se les ocurre algún ejemplo para dar? A ver, Sí, dime. ahora es muy cursi, pero el amor. A ver, ¿cómo sería? Muy bien. Excelente. O sea, pues, porque es cambio fisiológico, pues te pones feliz o nervioso, o emocionado, chapeteado, sí, exactamente. O sea, físicamente es visible. Comportamiento, pues ni se diga, ¿no? Y el pensamiento, pues porque al final es una decisión, pues, ser que uno decide, ¿no? Estar o no estar. Bien, muy bien. O sea, está bueno el ejemplo. Por ejemplo, los psicólogos cuando analizan el tema del amor, como dijo Jorge recién, incluyen los pensamientos o valoraciones cognitivas porque en general se buscan afinidades de ese tipo. Después, los cambios fisiológicos, entiendo que, porque se entrecortó un poquito, Jorge, entiendo que hablaste de la atracción sexual, la atracción romántica, ¿no? También simpatía, es un combo, ¿no? Es un compuesto de cosas, y el comportamiento es... ¿quién da dos o tres detalles? ¿Cómo sería el comportamiento del enamorado? Un par de ejemplos. ¿A qué tiende la persona que está enamorada? ¿A comportarse de qué manera? Quieren comer, ¿Cómo? comen, no quieren comer. No quieren comer, o sea, claro. O sea, si no están ante la persona que aman, tienen como un síndrome de abstinencia, ¿no? Tienen el comportamiento. ¿Estarías de acuerdo en que hay como un comportamiento obsesivo al principio? Sí, porque como que dependen uno del otro, ¿no? Al principio, cuando estás conociendo a la persona, a la novia y todo eso, pues cada uno quiere dar su mejor, ¿cómo se dice? Su mejor versión. Lo mejor posible para el otro, ¿no? Cada uno para el otro. Bueno, muy bien. Y estamos de acuerdo en que si damos la vuelta y empezamos como a analizarlo otra vez, es posible que empecemos a encontrar reforzamientos. Algo así como círculos virtuosos o círculos viciosos. Es decir, me gusta una persona. Ahora pueden venir todos los chistes del matrimonio, ¿no? Habidos y por haber, pero para analizarlo un poco en serio. Me gusta una persona, me caso con ella, la empiezo a conocer, me gusta más, tenemos hijos, hay cosas que nos van uniendo. Entonces empieza un círculo virtuoso si el destino decide que sea virtuoso. Pero también puede pasar al revés. En el amor o en la amistad, ¿no? Empezás bien a conocerte, de afinidades con el comportamiento, empieza a haber problemas, lo que hemos analizado hace un rato, empieza a haber conflictos, puede haber un trauma, esa relación puede pasar por un trauma inesperado que lo supere a ambos o que supere a uno de los dos en la pareja o en la amistad, y entonces, al no poder manejar la articulación de ese problema, aparece el conflicto se va agravando y llegamos a la ruptura. Pero siempre que nos pongamos a analizar qué emociones estuvieron jugando en ese círculo virtuoso o vicioso, vamos a encontrar estos tres elementos: los pensamientos o valoraciones cognitivas,
los cambios fisiológicos o respuestas emocionales y el comportamiento con el que respondemos a las acciones. Ahora, me gustaría una cosita más analizar. A ver, un ejemplo de... Vamos a suponer un ejemplo problemático ahora, porque el amor estuvo excelente. Pero, a ver. ¿Cómo? A ver, un ejemplo yo creo sí se puede ajustar, es un video que me tocó ver hoy. Es un homenaje en vida o muy muy sentido que están en un hospital, no sé si en la Ciudad de México, están agradeciendo en aparente vida a una paciente que ya tiene muerte encefálica. Está todo el equipo de ahí, los enfermeros, camilleros, están reunidos en un pasillo. La trabajadora social está diciendo un breve speech junto con los familiares de ese paciente porque ya está prácticamente muerto. Dice: quiero agradecerle, o le queremos agradecer a fulanito de tal, que gracias a su aportación o a su disposición por donar un corazón y ya se fueron, para un señor que tiene tantos años y ha estado en espera de que se realizara algún trasplante, para un deportista que requiere de una donación de córnea, para un niño que desea terminar sus estudios nivel primario. Entonces se fue puntualizando cada uno de los beneficios que iba a haber en ese momento, y pues era un mar de lágrimas para las dos personas. Se miraba que eran sus hijos y su esposa. Entonces ellas, entre el mismo shock de reconocer que ya no lo van a volver a ver, o que lo van a preparar para que termine de morir, están llorando, pero también se ven orgullosos y conmovidas, y al mismo tiempo están evidenciando ese homenaje con sus teléfonos celulares, están grabando el momento. Entonces aquí puede caber o pueden empatar la tripartita de los conceptos estos, los pensamientos que ya han tenido los familiares de él, los cambios fisiológicos o respuestas emocionales que pues convergen en sus pensamientos, y el comportamiento que tuvieron que haberse adaptado o moldeado para esa situación tan fuerte que estaban viviendo ante 100 personas ahí reunidas. Bueno, excelente caso que contó Noé, porque refuerza algo que no habíamos mencionado. Si yo tengo un problema con la computadora, mire, vamos a partir del polo opuesto de lo que contó Noé, el polo opuesto. Estoy solo en mi oficina, no me funciona la computadora y me empiezo a frustrar. Entonces repasemos el PowerPoint. Digo, esta computadora es una mierda, con perdón de la expresión. En cambio fisiológico, empiezo a tensar los músculos y de repente empiezo a pegarle puñetazos al teclado. Evidentemente estoy sacado. Todo eso me ha ocurrido solamente a mí en una habitación, en una oficina, nadie me ha visto. O sea, he tenido una emoción autogenerada y producto de una situación con una máquina. Pero un solo individuo se emocionó. Ahora, lo que nos cuenta Noé es algo mucho más frecuente, si bien tiene su excepcionalidad, porque es muy emotivo lo que nos contó. Lo que suele suceder en nuestra vida no es tanto los problemas con las máquinas, sino los problemas con otros seres humanos. Lo que nos pasa con otros seres humanos. Entonces Noé acaba de describir cómo en grupo hay individuos que están pensando o valorando cognitivamente
más o menos de la misma forma una situación, que es el de que un un ser humano está muriendo, en el caso, para algunos es un familiar, está haciendo una donación de un órgano, los cambios fisiológicos son altamente contagiosos. Si alguien ahí se pone a llorar o a filmar con el celular para que quede registrado el incidente, es como acentúa la emoción de los demás, y el comportamiento que vuelve a ser o llorar o filmar o el hablar, a veces en una situación, alguien que toma la palabra y dice algo, que es un comportamiento finalmente, da vuelta el proceso, y al hablar nos hace tomar, por ejemplo, que alguien hable hace que fomentemos más pensamientos acerca de lo que está sucediendo. No habíamos notado un aspecto de la situación, y el que está dando el discurso o el que está leyendo algo o expresando algo me lo hace notar. Eso produce un cambio fisiológico en mí, y eso refuerza o no un comportamiento. Entonces, son casi inseparables. Lo interesante de ver en esto es que están tan asociados los tres, que cuando trabajemos sobre ellos y tratemos de distinguirlos, vamos a tener que tener cuidado, porque no son totalmente separables. En la realidad, como contó Noé, funcionan interrelacionados. Por eso dice la palabra interacción en PowerPoint. Interacción. Y otra lección que podríamos sacar de esto: yo puedo tratar de intervenir sobre un estado emocional desde cualquiera de los tres factores. ¿Quién me da un ejemplo? Si yo les conté que estoy enojado porque no me funciona la máquina, y entra alguno de ustedes en mi oficina, me ven muy alterado y me quieren ayudar, ¿cómo sería la situación si quieren empezar por alguno de los tres aspectos? ¿Por dónde comenzarían y cómo lo harían? Por la fisionomía, por el cuerpo. Bueno, Jorge contestó. Sí, Muy bien, Jorge, tú elegiste muy bien, y por la fisiología. ¿Y qué es lo que harías específicamente para ayudarme? Darme cuenta, ¿no? Que no está como normalmente es esa persona. Sí, ok, o sea, tú te das cuenta que yo no estoy bien porque, por ejemplo, estoy transpirando. Ahora, si yo ya le estoy pegando puños al teclado, suponte que cuando entraste yo te dije, esta computadora me tiene podrido, y le estoy pegando puños al teclado, ¿no deberíamos arrancar por otro aspecto si ahora cambio el eje, ¿no?, de la situación? ¿Sabes? Sí. Calmar, regular el comportamiento. Claro, tratarías de ayudarme haciéndome tomar conciencia de que ese comportamiento es medio suicida. ¿Están de acuerdo? Estoy dañando la máquina que digo que anda mal. Parece mentira, pero los seres humanos somos capaces de hacer eso en un ataque de furia. Entonces, Jorge intentaría entrarle por el lado del comportamiento, porque si yo no ceso en mi comportamiento, voy a seguir reforzando el estado emocional. Estamos arrancando de algo un poco burdo, pegándole puñetazos a la computadora, para irnos elevando o ir profundizando hacia situaciones un poco más sutiles. Supongamos, ¿se acuerdan la escena en la que Nick Nolte está discutiendo con la psicóloga y se empiezan a gritar? ¿Se acuerdan que hay dos secuencias? En la primera, la psicóloga le dice que le va a contar la verdad a Nick Nolte. ¿Y qué propuesta le hace? ¿Se acuerdan ustedes que le hace una propuesta? Si ustedes recuerdan esa escena, ella le dice, bueno, yo te voy a contar qué pasó con tu hermana que se quiso cambiar el apellido, pero te voy a pedir que, ¿no se acuerdan qué era?
Que se callara y que se sentara, ¿no? Muy bien, que se callara y se sentara. Se lo dice un poco firme, pero no agresivamente, ¿no? O sea, le está pidiendo que cambie un comportamiento. ¿Están de acuerdo? Que cambie un comportamiento. Cuando vos pedís de buena manera que cambie un comportamiento, es posible que la persona, al tomar conciencia, porque le hiciste una sugerencia, porque lo invitaste a sentarse, porque le estás proponiendo, obviamente si se lo estás imponiendo estamos en zona de riesgo. Ahora, si eres un padre que tiene que imponer autoridad, o si eres un policía, o si eres un bombero, estará bien incluso la imposición. Pero como nosotros en general no somos ni policías ni bomberos, y acá hablamos más de relaciones profesionales que de paternidad, si viene un cliente airado y yo quiero modificar su comportamiento, se lo voy a tener que sugerir, le voy a tener que proponer, lo voy a tener que invitar a que se siente. Cuando la persona se sienta, ahora sí rescatamos lo que dice Jorge, y miren el entrelazamiento. Cuando, Jorge, te repregunto, cuando la persona se sienta, comportamiento inicial estaba parado, comportamiento secundario acaba de aceptar mi invitación a sentarse. ¿Hay un cambio fisiológico posible? Ya puede ser que se vea en el cuerpo más calma. Puede ser que si le ofrezco un café, ¿se acuerdan interrumpir la pauta fisiológica? En vez de abordar el problema de golpe y decirle usted es muy agresivo, bájeme el tono de voz porque si no, no vamos a poder hablar así. Le digo, ¿querrías tomar un café? Estoy improvisando, ¿eh? Entonces yo estoy interrumpiendo la pauta fisiológica de la otra persona. Claro, me queda el tercer y último desafío. ¿Cuál sería entonces? Ya tocamos dos factores. Comportamiento, he logrado que Nick Noll se siente y me empiece a escuchar. Ahí ha cambiado un poco su fisiología. Ya está escuchando y está sentado. Ahora me falta lo decisivo. Porque si yo le digo, quería que te sentaras y me escuches, porque lo que tengo para decirte es que eres un completo idiota. ¿Y ahí qué vamos a tener? ¿Vamos a tener un problema de qué tipo? ¿Qué pasó acá? ¿Funcionará eso? Tener tacto, pues, para transmitir lo que quieres que la persona haga o diga, pues, o sea, no puedes, de hecho, de entrada está mal pedirle que se siente y se calle, ¿no? Sería, como dices tú, no, más bien invitarlo a charlar, a tomarlo con calma, quizá un café, quizá sentarnos, platicar, pero no ordenarlo directamente porque haces que la persona se enoje más todavía. Claro, o sea, Rubén, ¿no? ¿Hablaste? Porque yo no los veo en este momento. Habló Rubén, ¿no? Sí, Rubén, con otras palabras, tú estás diciendo, tengo que llevar a la persona desde una actitud de conflicto a una actitud de negociación. Mire qué coincidencia que Rogelio dice, me frustra cuando no alcanzo a negociar con un ser humano. Entonces, cuando nosotros estamos en zona de conflicto, si nos mantenemos en zona de conflicto, van a seguir los problemas. Si me peleo con un cliente, las consecuencias son imprevisibles. Entonces, de lo que yo tengo que salirme es de la situación de conflicto. Para hacer eso, Jorge sugirió, lo hacemos sentar, le cambiamos el comportamiento, le cambiamos un poco la fisiología en forma de ayuda, ¿no? No estamos tratando de manipularlo. Y por último, ahora viene el desafío mayor, cómo hacerle ver que tenemos algo juntos para ganar y que hay algo para negociar. Lo que ustedes me cuentan que no pueden entender los políticos de México. Qué triste, ¿no? O sea, ese es el último paso. ¿Cómo valorar cognitivamente que nuestra relación es importante y que tenemos que encontrar una solución a un problema? Porque aunque está la frase, el cliché sagrado, el cliente siempre tiene la razón, no nos olvidemos que el cliente es verdad que siempre tiene razón, pero también el cliente nos necesita y nosotros lo necesitamos a él.
Entonces hay que volver a poner en el centro de la valoración cognitiva, a ver, tenemos un problema, no es tú contra mí, ustedes contra nosotros, es juntos cómo resolvemos este problema. Entonces eso es lo que hay que lograr para que la emoción se modifique. Porque hemos repasado los 3 aspectos. Entonces, a ver qué dice, ¿están de acuerdo? ¿Hasta acá está todo más o menos claro? ¿Avanzamos? ¿Qué dice la siguiente? La siguiente habla, cómo lo menciona la gente, ¿no? En general. Vieron que es una palabra que está como pasada de moda, ahora se usa mucho más estrés, pero antes se usaba la palabra el nerviosismo. ¿Cómo se manifiesta el nerviosismo? Exceso de preocupación, irritabilidad, desconfianza, falta de concentración. Estos síntomas de lo que podríamos llamar estrés, nerviosismo, o sea, un conflicto te pone nervioso, te pone en una situación de estrés. Y los síntomas son los que vemos ahí plasmados. Por eso necesitamos el control. Si tuviéramos que controlar simplemente las emociones agradables, que ya mencionamos que en algunos casos lo vamos a tener que hacer, casi que no tendríamos que aprender inteligencia emocional, porque no es tan difícil controlar emociones desagradables. El problema son estos síntomas que estamos viendo acá. ¿Cómo remontamos estos síntomas complicados, que son la preocupación, la irritabilidad, la desconfianza y la falta de concentración? La siguiente. El peor de los escenarios que aparece con facilidad, el sentimentalismo. Miren qué sorpresa. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, esa persona necesita descubrir más sus emociones, necesita tener empatía, pero nos olvidamos que también hay una corriente de pensamiento que dice que las personas fallamos por tener actitudes sentimentales, lo cual al principio no parece que fuera carente de inteligencia emocional. Pero ¿qué nos dice este autor? Que el sentimentalismo es una deformación de la afectividad. Una deformación de la afectividad. El sentimental no busca la objetividad para responder a un desafío o problema adecuadamente, sino para experimentar y o expresar la emoción sensible que lo acompaña. El sentimiento pierde entonces parte de su autenticidad. ¿Quién me explica lo que dice este autor? Que el último párrafo, yo lo estoy releyendo como si lo leyera por primera vez, me genera dudas. Necesito que me ayuden a aclarar qué quiso decir este autor. ¿Qué sería el sentimentalismo? El sentimental no busca la objetividad. ¿Me dan un caso, un ejemplo propio o ajeno? ¿Sabes, Rubén? Rubén. Te voy a poner un ejemplo ficticio, ¿no? Vamos a suponer que yo trabajo en X empresa y me llaman la atención. ¿Sabes qué, Rubén? Estás llegándome tarde todos los días. Y ya, ok, ya está. Okay. Pero le di la importancia en el momento y la semana que entra empiezo a llegar tarde otra vez. Y me vuelven a llamar la atención y así me la paso. Hasta que un día me reprenden y me castigan o me quitan X bono o lo que sea. Y yo como excusa puedo argumentar que, bueno, todos los demás llegan temprano porque todos tienen carro, yo no tengo carro, me vengo en el bus, esto y el otro, y me pongo a, ¿cómo te diré?, a buscar excusas, ¿no? Y me pongo a lo mejor hasta a llorar o a hacerme la víctima. Eso pienso es como que perder la objetividad, pues, ante el problema y tratar de hecho, de manipular la situación, ¿no? Con cuestiones que no son meramente parte, pues, del problema. Eso es como lo entiendo yo, ¿no? El tratar de disuadir, vaya, o escapar de ese problema mediante cuestiones de otro tipo, ¿no? De sentimentales.
Sí, me parece bien, Rubén, estoy bastante de acuerdo, a ver si alguien está en desacuerdo o quiere acotar algo diferente. A mí me parece que como punto de partida, el ejemplo que puso Rubén es muy válido. En ese caso, la persona está tratando con los sentimientos de tapar un hecho objetivo que no lo favorece. Y otra cosa, a ver si estás de acuerdo, Rubén, ya que lo planteaste tú. ¿Puede ser que el sentimentalismo sea incluso una forma de evadirse del problema, poniendo con demasiado fuerza las emociones y olvidándose de las causas del problema? ¿Lo aceptarías este argumento? Pues es que depende, pues si está tratando de manipular la situación, probablemente sí. Un dicho que tenemos nosotros aquí en México es, a ver, no te me pongas sentimental. Y Ah, ya, mirá qué bien. Ah, o sea, lo tienen explícito ustedes, mirá qué bien. Y lo, cuando tú dices eso, es como un llamado de atención para la otra persona, ¿no? es como, a ver, no quieras usar la información, pues, o vaya a replantear el problema inicial, pues, ¿no? Es un decir, nada más, a ver, no te me pongas sentimental, esto es trabajo, mira esto y esto y esto, y siento que sí, hay que... Bueno, está buena la expresión, porque por lo menos coincide con la visión de este autor. La palabra sentimentalismo por algo existe. Y la palabra sentimental por algo existe. Y en esta definición dice que es una deformación de la afectividad. Mi duda, y le pido la opinión a ustedes, es sobre el último párrafo que dice, el sentimiento pierde entonces parte de su autenticidad. Si tomamos el caso de Rubén, está bastante claro, coincidiría mucho con eso, porque hay cierto grado de manipulación consciente o inconsciente para no abordar el problema. Pero me pregunto, ¿siempre debe ser así? ¿O quizá hay una persona que es muy sentimental y no pierde parte de su autenticidad? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Yo la tomo con reservas esa frase, pero capaz que ustedes me cambian el punto de vista o dicen, no, casi siempre es así, pierde parte de su autenticidad. ¿Cómo lo entendieron ustedes este último párrafo? Creo que adicionando a lo que comenté, a ver, te pudiera decir que de cierta manera todos estamos, digamos, expuestos, pues, ¿no? A caer en esto, en ponernos, digamos, sentimental ante ciertas situaciones, más yo creo que son como que pruebas, ¿no? En donde tenemos que, al final de cuentas, poner de lado eso, ¿no? Precisamente. Bien, Pues pero vaya. entonces a ti te suena, yo insisto, yo diría que es así, pero no siempre. No sé, se me ocurre este ejemplo, una persona que está pasando por un momento muy emocional en su vida, se vuelve sentimental, pero auténticamente. No sé si se entiende mi planteo. Yo creo que perdería parte de su autenticidad si esa persona quiere usar esa emoción para desvirtuar la búsqueda de la causa del problema. Si yo me mantengo, por ejemplo, en una agresión, ¿no? Porque tú eres el culpable, esto y lo demás allá. Pero si la persona, por ejemplo, se derrumba sentimentalmente en una reunión, no está agresiva, simplemente está abrumada por su emoción, no entiendo por qué este autor pone que pierde parte de su autenticidad. Como ven, estamos en derecho de cuestionar a quien sea, porque tenemos que revisar todo bajo nuestras propias experiencias, ¿no? A mí me parece que puede darse el caso de que alguien se vuelve sentimental y se aleja de la solución de un problema, pero no necesariamente pierde parte de su autenticidad. Y en otros casos, como el que planteó Rubén, sí, si lo usa su emocionalidad. ¿Quién quiere decir si están de acuerdo conmigo o no, o están en desacuerdo? Yo les puedo compartir otra, a ver si pues como Otra que, experiencia. sí, tengo un primo que
es más o menos de mi edad, un poquito mayor, creo que me lleva por 2 años. Y entonces él estaba casado, tenía familia, tenía una niña y un niño, tiene todavía pues, pero la mujer ya lo dejó y entonces el primo mío hace como 1 año yo creo volvió a la casa de su papá y de su mamá, o sea de mis tíos. Dejó a la mujer, dejó al niño, a la niña, a la mujer, dejó de trabajar, él se hizo drogadicto y lo que pasa es bien raro porque hay un ciclo muy raro, ¿no? En el que esta persona, o sea, mi primo, se desaparece por, no sé, 4 días de la semana, por decir algo, jueves, viernes, sábado y domingo no se para la casa de mis tíos porque anda en la vagancia, en la droga y todo esto. Pero el lunes ya nada más se le baja el efecto y todo y recala a la casa de mi tía y ahí está. Y entonces me ha tocado ir a mí, sí, que mami para acá, mami para allá, o sea, el viejo no. Muy que quiere mucho a su mamá y le da abrazos y esto y el otro, pero siento que la manipula, pues. Y a la vez mi tía dice, no, prefiero que esté aquí en casa, no le hace que no trabaje, no le hace que nada, nomás prefiero tenerlo aquí a que ande peligrando en la calle, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona de 43 años, ¿no? Entonces esa es una forma de, pienso yo, de manipular, pues, de la situación, ¿no? Entonces, usa eso, pues los sentimientos de que mi tía tiene hacia él y él, según él, la quiere mucho y esto y el otro, pues, pero la realidad es otra, ¿no? O sea, aquí le decimos bribón, ¿no? Manipula, vaya, a su mamá, pero mi tío no se deja, no cae tan rápido, ¿no? Él sí le dice de todo, ¿no? Lo que estás contando, Rubén, a ver si están de acuerdo, es una de las situaciones más difíciles por las que puede pasar un ser humano. ¿En qué sentido? Habrá casos en los que está clarísimo que alguien está llorando falsamente. Habrá casos en que está clarísimo que alguien está llorando auténticamente. Pero hay mucho en el medio que te queda la duda. ¿Concuerdan un poco conmigo en esto? O sea, que a veces no está del todo claro si la persona está actuando un problema o lo está teniendo de verdad. ¿Y qué pasa si es una mezcla de los dos factores? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Ojo que esto pasa hasta con los niños. O sea, los niños, ya lo primero que aprenden los niños, porque hasta está en el reino animal esto, es un poquito a engañar y a usar sus emociones para conseguir resultados. Cuando fuimos bebé todos llorábamos para conseguir un resultado. Así que desde eso tan básico, de llorar para la teta o para que te levanten en brazos, hasta hoy, imagínense el campo de acción que hay en el tema de usar una emoción para conseguir un resultado. Ahora, volviendo a la pantalla, es una de las posibilidades de acción humanas. No podemos decir que siempre esté mal y no podemos negar que las emociones son un medio de comunicación. Oye, estoy enojado contigo porque ya llegaste 3 veces tarde. Entonces, mi enojo racional, proporcionado, te está avisando que yo ya te estoy poniendo un límite, que necesito que vengas en horario porque si no cualquiera va a llegar a cualquier horario y esto se va a desmadrar. Pero ahora estamos analizando la situación más compleja aún de si yo soy sentimental, qué pasa si tengo directamente estallidos de furia o si me derrumbo, porque no sé ser firme, no sé cómo plantearte que no llegues tarde y estoy deprimido. Entonces, vuelvo a insistir con que yo no estoy del todo de acuerdo con el último punto que dice el sentimiento pierde entonces parte de su autenticidad. Yo sostengo, y a ver si ustedes me dicen que están de acuerdo o no, porque Rubén ya contó 2 casos en donde está claro que sí hay parte de la pérdida de autenticidad, porque nos está contando casos de manipulación, pero yo insisto, ¿qué pasa si llego y un compañero está deprimido, abrumado? Yo le puedo mandarle la frase que usan ahí, no te pongas sentimental, pero no entiendo que pueda haber perdido parte de su autenticidad, su sentimiento.
puede haber excepciones a eso. Esa es mi postura actual. Pero no sé la visión de ustedes. Por ahí se me escapa algo de este autor y no hay excepciones. Yo creo que sí las hay, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Quién me quiere dar una opinión? Y cerramos este concepto, esta pantalla. ¿Alguno de ustedes lo ve razonable lo que yo estoy explicando o creen que no, que siempre va a ser manipulación? Yo sí lo veo por razonable, pero no recuerdo ningún caso que no, o sea, que sí sea... Lo tienes mucho asociado a que el sentimentalismo pierde parte de su autenticidad porque desvirtúa las situaciones. ¿Te cuesta acordarte de un ejemplo en donde haya sido muy auténtico? Sí, sí me cuesta acordar, Bueno. pero sí veo relevante tu caso, sí lo veo que sí puede ser cierto. Bueno, mejor entonces que tengamos un testimonio de que coincide con el autor, pero yo insisto con la duda de que quizá en algún caso una persona, aunque se ha vuelto muy sentimental, no, es totalmente auténtica, por lo menos en lo momentáneo. Ojo, recuerden este principio. Estamos hablando de los primeros minutos, porque esto es como toda interacción humana. Si yo al principio te digo que por favor te sientes, que por favor me escuches, y tú al principio no lo puedes hacer, empiezas a caminar de un lado al otro, me sigues gritando, yo te puedo dar un margen de acción, te puedo dar unos minutos para que te calmes, pero si tú no te calmas del todo, entonces voy a tener que actuar de otra manera. Entonces esto es parecido. Yo digo que al principio una persona que se derrumba en el sentimentalismo puede ser totalmente auténtica. Pero claro, después si se niega a salir del sentimentalismo, no quiere abordar el problema, ahí ya tenemos una conducta como mínimo dudosa. Por eso es posible, Jorge, que tú no te recuerdes cuando hubo alguna totalmente auténtica, porque deben ser más frecuentes las otras. A mí me pasaría lo mismo. Yo también me pongo a pensar y la mayoría son así. Bueno, siguiente pantalla, y por ahí es la última de hoy, por el horario. Entonces, otro aspecto. Fíjense lo lejos que viene el concepto de la irracionalidad. Justo San Agustín, el filósofo Agustín de Hipona, que en la Iglesia Católica, y no sé si en otras iglesias lo consideran un santo, en la Católica seguro, se lo considera uno de los grandes padres de la Iglesia Católica porque era filósofo y presbítero en esa época, no me acuerdo qué cargo tenía, y hoy se lo considera santo, San Agustín. Él dijo que la irracionalidad es juzgar las cosas por lo que de ellas sentimos y nada más que por eso. Miren qué interesante. San Agustín vivió en el siglo III después de Cristo, o en el 4, en el año 300 y pico, en el siglo IV. O sea, hace 1600 años alguien pensó que ser irracional es juzgar las cosas por lo que de ellas sentimos y nada más que por eso. Y escribió, y agregó, tales juicios van contra la razón. En el lenguaje de Jorge, que antes no metió la pelota en el arco, sería de vuelta juzgar una situación solo por la mente que siente. Lo único válido es lo que yo siento. La única verdad de la situación es lo que yo siento, o es a partir de lo que yo siento. Entonces, esto complementa la situación anterior. No te pongas sentimental, podría significar también deja de ser irracional, porque solo estás juzgando las cosas por lo que estás sintiendo. Y a ver, no me acuerdo qué sigue. Bueno, ahora vamos directo a formas de tratar con las emociones. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esta frase de Agustín de Hipona? Bueno, entonces avanzamos y dejamos una presentación para el próximo martes. 7 formas de tratar con las emociones. 7 formas de tratar con las emociones. Algún autor las ha llamado maniobras de control. Posiblemente la palabra maniobra, no estoy seguro, pero yo la asocio como en el auto. Uno hace maniobras con el auto para llegar a un destino. Entonces,
me imagino que cuando hablamos de maniobrar con las emociones es porque tenemos un objetivo. Cuando al principio de este encuentro Rogelio dice, me frustra no poder negociar en algunas situaciones con los seres humanos, el objetivo es la negociación. En otro caso, el objetivo puede ser recibirse de médico. En otro caso, puede ser conquistar a una chica. En otro caso, puede ser calmar a una persona y así indefinidamente. Pero justamente la racionalidad, lo irracional, si vuelven para atrás, sería abandonar un objetivo y juzgar algo por lo que sentimos y nada más que por eso. Eso es lo irracional. Y lo racional es recordar que tenemos un objetivo. Ejemplo, ponernos de acuerdo con un cliente o con un proveedor para terminar un proyecto. Entonces, las emociones se han interpuesto en ese camino y tenemos maniobras de control para utilizar. Hay 7. Las presentamos y el martes que viene las empezamos a discutir. 1, moderar. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo del enojo, ¿les parece bien? Que es el más frecuente. Hacemos un ping-pong rápido. ¿Qué sería moderar? Un ejemplo de moderar un enojo. Un ejemplo muy cortito. Hablemos de los comportamientos, por ejemplo. Traten de imaginar qué sería moderar un enojo. Una de las tantas maneras, ¿no? ¿Cómo? Nos cuenta que estamos enojados y no gritar, no exasperarnos. Me doy cuenta que estoy enojado, dejo de gritar. ¿Aceptarías como una importante moderación pedir una disculpa? ¿Aceptarías, Jorge, que una forma de moderar un enojo es poniéndose a escuchar? ¿Aceptarías ese argumento? No sé si se quedó sin sonido y me están contestando. No escuché nada, no tuve respuesta. Sí, a ver, sí lo acepto. Correcto, o sea, entonces, lo más difícil del mundo, estás enojado y tenés que escuchar, es lo más difícil del mundo, pero sería una forma de moderar. ¿Cuál sería una forma de aumentar? Fácil, ¿no? Si seguimos el primer ejemplo de Jorge, ¿cuál sería una forma de aumentar el enojo? Gritar más. Gritar más. Seguimos en cuestión de comportamiento, ¿no? Después vamos a ver que hay otros enfoques. ¿Cómo sería una forma de suprimir? ¿Cómo sería suprimir un enojo momentáneamente? Ignorar la emoción, Abel. ¿Cómo? Ignorar la emoción. Ignorar la emoción. Me parece, Rogelio, que tu respuesta coincide más con la 4. A ver cómo sería. Sí, me parece que la 4, que es rechazo, que es curiosa, que la vamos a discutir el martes que viene, esa está más ligada a ignorar. Porque suprimir me parece que se refiere a que no lo voy a hacer notar. ¿No les suena un poco así a ustedes? Suprimir es, no hice notar en la reunión que estoy enojado. Por ahora la suprimí, la emoción. Rechazar es como lo que dice Rogelio, la voy a ignorar por el momento. Rechazo la posibilidad de estar enojado. Y ustedes dirán, pero eso no es una especie de esquizofrenia. ¿Cómo que estoy enojado y rechazo estar enojado? Y depende de la situación. Yo supongo que si a ustedes los empiezan a robar, ustedes van a estar enojados, pero le van a expresar el enojo al ladrón y lo van a enfrentar a golpe de puño si tiene una pistola. Que me parece que no, ¿no? Si están en sus sanos juicios, si están en sus cabales, no lo van a hacer. Entonces, hay situaciones muy especiales en las que hace falta, como dijo
Rogelio, ignorar o rechazar el enojo o cualquier otra emoción. La quinta, disfrazar. Acá entra un poco lo que dijo Rubén antes con los ejemplos anteriores. Podría ser una especie de manipulación. Disfrazo mi enojo de amiguismo, me hago el bueno, pero en realidad estoy enojado. Ahora, no siempre va a ser manipulación. Puedo estar disfrazando la emoción también por otro motivo de fuerza mayor, que me gustaría que se lo piensen para el martes que viene. Me gustaría que para el martes que viene traigan ejemplos de distintos aspectos en pensamientos, comportamientos y cambios fisiológicos relacionados con estas 7 maniobras. La sexta, esconder. ¿Por qué esconder se distinguiría de las anteriores? Estoy pensando en voz alta, y estoy aprendiendo como ustedes. A ver, decía suprimir. Suprimir es la oculté. En rechazar la rechazo, en disfrazar. Esconder, ¿qué diferencia tendría de suprimir? ¿A quién se le ocurre una respuesta rápida de esto? Que yo creo que es el factor tiempo, ¿no? Ajá. La puedes suprimir, si se gusta redundar, pero por unos momentos, unos instantes. A final de cuentas, la emoción va a salir en algún momento. Me parece interesante ese planteo. O sea, yo suprimiría momentáneamente un enojo. Digo, no lo voy a expresar. Pero si me está costando eso, tengo que empezar como un trabajo más consciente y más esforzado de esconder. Esto sería, no sé si se usa así el lenguaje, pero si yo tengo que esconder algo chiquitito, ocultarlo de la vista, por ahí bajo así, si yo tengo que esconder algo grande, tengo que hacer toda una maniobra más importante. A mí me suena que suprimir, como dijeron recién, es algo más cortito y más acotado. Y esconder tengo que hacer un esfuerzo grande para esconder el enojo que tengo. No es simplemente lo suprimí momentáneamente. Voy a tener que encontrar una maniobra de ocultamiento. Tengo que esconder lo que me pasa. Bueno, por ahora tomamos esa versión, porque si no, ya estamos en horario. Y la última, quizá muy importante, muy importante, la más importante de todas, es transformar. ¿Qué será transformar? Les dejo la inquietud para el martes que viene, que ustedes me digan qué consideraron que un ejemplo donde una persona está enojada y puede transformar su enojo. Y el martes que viene yo creo que vamos a poder hacer el ejercicio que continúa en el módulo, que les digo cuál es. Ejercicio para detectar interpretaciones automáticas. Por favor, Noé, tú que lo tenías impreso, ténganlo a mano, o los que se sumen individualmente. Si lo pueden tener impreso, mejor, para hacerlo grupalmente. Y si no, en un dispositivo. Bueno, gente, muchas gracias. Tráiganse, repásenla esta de los 7 maniobras que le vamos a debatir y luego hacer el